Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 13. Estamos estudiando la historia de Lázaro, ¿verdad? Que está muy interesante la lección. Hemos aprendido mucho acerca de la historia de Lázaro. Hemos hecho comparaciones. Primero hemos conocido los personajes que están en la historia, que es Lázaro, Marta y María, que es muy importante que nosotros repasemos siempre, enfaticemos lo que hoy día tristemente se ha enseñado a través de las películas y de los libros, de que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, y infinidad de cosas terribles que entran en la imaginación de las personas y a través de Satanás, y entonces han llegado a ser películas y libros que han sido bestseller en muchas partes del mundo. Estamos entonces hablando acerca de la gracia, necesitamos necesidad del amor de Dios. Hablamos en la lección 10 acerca del estado de los muertos, ¿verdad? Dos hermanas tristes, y hoy día toca Lázaro, una promesa de resurrección. Podemos hacer esta actividad, saber quiénes son los personajes, qué relación tenían con Jesús, eran amigos, ¿verdad? Podemos hacer una comparación, ¿no es cierto?, entre la película Coco, el mensaje que tiene la película Coco, y lo que dice la Biblia acerca de esta historia. Entonces, el evangelista Juan empieza enseñando que en esta historia participan tres personas. Jesús era una persona que tenía amigos, ¿no es cierto?, fuera de los discípulos, ¿verdad?, que se llamaba Lázaro, María y Marta. Marta era afanosa, era una muchacha muy dedicada, pero a veces descuidaba escuchar a Jesús las lecciones. Me imagino cuántas veces Marta, después de la muerte de Jesús, habría querido escuchar más acerca de Jesús. María parece que era más rebelde, había sido prostituta. María había tenido una relación sentimental con su tío Simón, había tenido 7 demonios, casi la apedrean, pero Jesús la perdona y se convierte en una discípula de Jesús. María es la que le unge los pies a Jesús. Lázaro, no sabemos de Lázaro mucho. Elena de Juárez nos dice que Lázaro fue el que estaba conduciendo el pollino cuando Jesús entra en la entrada triunfal. Esta historia sucede en Betania, estaba a 3 kilómetros de lo que es cerca de Jerusalén. Por lo tanto, la muerte de Lázaro no solamente trajo la atención de los amigos que vivían en Betania, sino también aquellos en Jerusalén, entre los cuales se encontraban sacerdotes, saduceos, fariseos y aquellos que querían matar a Jesús. Ahora, Jesús estaba a 2 días de ese lugar. Jesús estaba en otro lugar y entonces Jesús está predicando, y luego Jesús le dice a los discípulos que tienen que regresar a Betania porque Lázaro está muerto, y entonces Jesús compara la muerte como un sueño, ¿no es cierto? Ahora, habíamos dicho que tristemente, aunque seamos amigos de Jesús, como lo era Marta María, la muerte y el dolor y la enfermedad van a llegar a la puerta. Eso es la enseñanza, una de las enseñanzas que podemos comprender, porque aunque seamos amigos de Jesús, ¿no es cierto?, vamos a pasar esas penalidades porque no estamos en el cielo. Y ejemplo, lo hemos visto en la pandemia, que muchos niños y personas hemos visto morir a muchos parientes, muchos amigos, hermanos de la iglesia, pastores, maestras, y podemos darlo. Cuando Jesús llega a ese lugar, le dicen que Lázaro había muerto, ya estaba enterrado en una cueva. Conocí en Israel cómo era un sepulcro, ¿no es cierto? No crea que es una cueva grande, es una cueva pequeña, ¿no es cierto? Pero sí tiene una piedra muy grande, redonda, que nosotros pudimos ver en muchos lugares, y era donde se metían a los muertos en esa época. Antes de que Jesús vaya a ver a Lázaro, a donde él está, automáticamente Jesús comunica a Marta y a María que había llegado. Marta corre y ella le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí,
yo sé que mi hermano no hubiera muerto. Y María también le dice lo mismo, pero algo importante es que ambas tenían fe, o sea, que ellas creían de que si Jesús hubiera estado ahí, Jesús hubiera podido sanar a Lázaro como había hecho tantos milagros. Jesús le dice a Marta, tu hermano duerme, va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar cuando sea el último día de esta tierra, cuando tú vengas por segunda vez, y entonces tú vas a resucitar. Y entonces eso quiere decir que Marta tenía confianza, había aprendido que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, pero Jesús iba a hacer algo espectacular. Ambas hermanas estaban tristes, ¿no es cierto? María estaba llorando, era lógico, Jesús también llora. Los amigos tratan de consolarla, pero también Jesús llora. Al llorar Jesús no muestra debilidad, Jesús lloraba no solamente por lo que estaba aconteciendo, sino que sabía que Elena de Juárez lo especifica, que muchos de los sacerdotes y personas que iban a ver ese milagro, aún viendo ese milagro, no lo iban a aceptar como el Mesías. Llorar cuando una persona muere, puede llorar, ¿no es cierto? Jesús lloró, Marta lloró, María lloró. Eso no es que le falta fe, porque a veces somos muy duros. Cuando una persona muere le dicen no llores porque no estás mostrando que tienes fe. Sí, hay que llorar, ¿cierto? Eso es algo muy cruel, ¿no? Dios, Jesús lloró y eso no es muestra de debilidad, sino una señal de sentimientos encontrados. Recuérdense que Dios no planeó la muerte en esta tierra, sino fue el resultado del pecado. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, automáticamente ya no comieron del fruto de la vida, por lo tanto sabía que tenían que la muerte es parte de la resurrección. Entonces Jesús fue con la gente a la tumba, fue Marta, fue María, y había una piedra grande que lo tapaba. En eso los judíos eran muy cuidadosos. Ningún judío le gustaba estar eh, eh, en una morgue. O sea, no podían tocar al muerto, salvo para colocarle en las especias. Pero él había sido enterrado y automáticamente habían pasado 3 días, ¿verdad? 3 días había pasado de la muerte de Lázaro y por lo tanto ya el olor a muerto huele horrible. Cuando yo era niño, recuerdo que murió en la mamá de un tío mío y y como éramos niños íbamos a curiosidad porque a mi abuela le encantaba ir a los velorios y entierros y todo eso. Y me acuerdo que me acerqué yo a ver a la señora que había muerto, era travieso, y nunca me olvido del olor horrible que como esa señora apestaba. A pesar que la señora supe que la habían bañado, le habían echado el perfume, le habían puesto su ropita y las flores, eso olía horrible. Ese olor nunca me he olvidado. Y cuando me toca enseñar esa historia, siempre le digo que es un olor feísimo, que uno no se puede imaginar. Así que Jesús mandó que la piedra sea quitada, ¿no es cierto? Ya había muerto y eran 4 días de muerto, no 3, me equivoqué. Eran 4 días de que estaba muerto. Entonces Marta le dice, Señor, mira, si tú vas a mandar a abrir, eso va a apestar. Porque ya con 4 días, si tú quieres sentir el olor, pueden guardar una carne por 4 días bajo la tierra y eso va a coger un olor horrible. Así que Jesús le dice a Marta que tenga fe, porque parece que Marta no esperaba en una resurrección, a pesar que ella eso no era una mujer perfecta, ¿no es cierto? Pero Marta le dice que ya estaba 4 días muerto, por lo tanto, era una experiencia para esa gente. O sea, la gente que estaba ahí pudo sentir el olor a muerto. O sea, se podía reconocer que Lázaro estaba muerto. ¿Por qué eso pasa? Sí, ¿por qué Jesús permitió que se abriera y cuando el olor, las bacterias y todo eso estaba así? Es porque algunas veces, muchas veces, no algunas, muchísimas veces, cuando Jesús había hecho milagros, siempre decían que era fraude, ¿no? Que quién sanó al ciego,
ese leproso no estaba tan leproso, ese ciego no estaba tan ciego, pero a lo mejor la hija de Jairo, a lo mejor dijeron, la hija de Jairo que estaba con fiebre y la chica sanó, o el hijo de la viuda de Naúm sufría de, ¿cómo se llama esa enfermedad que el que está muerto y luego se levanta y parece que estuviera muerto? Clau, eh, era cataclismo, algo así como era catalepsia, ¿no? Si sufría de catalepsia y a lo mejor no aparentemente estaba ahí sin vida, pero luego resucita. Pero Jesús hace esto a propósito. Le dije yo del principio que Jesús había hecho esto a propósito. Él había permitido que a pesar que eran amigos de Jesús, Lázaro estuviera enfermo, se pusiera grave, le tuviera temperaturas altas o le faltara el oxígeno y al final murió. Ahora, cuando eso pasa, automáticamente Jesús permite que eso suceda porque había una enseñanza que hacer. Cuando Jesús manda abrir la piedra, y a pesar que Marta le dijo, y eso lo escuchó todo lo que estaban ahí, hace 4 días que está ahí enterrado y debe estar oliendo horrible, Jesús le dice, ten fe, porque si tú quieres fe, vas a ver muchas cosas. La gente sintió el olor de que sí estaba muerto. Automáticamente esa piedra nadie la podía mover. Yo vi una piedra de un sepulcro y esa piedra ni yo podía moverla porque era una piedra era una piedra muy pesada, una piedra circular. Así que imagínate en ese momento, tú hubieras estado allí y ves abrir la piedra, sabes que él murió, estuviste 4 días ya con Marta, María y Lázaro. Ahora cuando abren esa piedra, imagínate el olor que se sentía. Horrible. Lo digo porque de niño yo pude sentir el olor de una muerta. Y eso que esa muerta tenía horas de muerte. Ahora, los hombres quitan las piedras, sienten el olor y Jesús hace una oración. Y le pide a su padre, ¿no es cierto? Que entonces que él era realmente el que podía hacer ese milagro. O sea, la gente se preguntaba si Jesús tenía poder sobre la muerte. Ahora, al oler al ver la situación, al ver que Jesús estaba lejos, al abrir la piedra, al sentir el olor de muerto, automáticamente sabían de que realmente el milagro iba a ser real. No había ya, nadie podía decir que fue catalepsia o que la hija de Jairo estuvo media muerta y luego reaccionó. No, que eso fue falso, que a lo mejor, no, no, no. Ahora era real. Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Ahora, eh, un famoso predicador dijo que Jesús dijo Lázaro, porque si Jesús hubiera dicho, resuciten, muchos de los que estaban muertos por ahí hubieran resucitado. Pero Jesús dijo Lázaro, específicamente Lázaro. Lázaro ven fuera y Lázaro salió caminando, porque le ponían unas cintas para que allí estuviera el muerto envuelto, porque después de muerto, se le podía poner algunas cremitas, ¿no es cierto?, que en ese tiempo se ponían a los muertos que hoy día no se hacen más. Así que Lázaro salió de la cueva envuelto y la gente pudo reconocer que era Lázaro. Ahora, la Biblia dice, y Elena de Juárez especifica que muchos de los sacerdotes, que estaban allí, comenzaron a creer que Jesús era el Mesías. Pero otros decidieron planear su muerte y no solamente matar a Jesús, sino matar a Lázaro, porque cada vez que la gente mirara a Lázaro iba a recordar a Jesús como el Mesías. Así que vean que por un lado, por eso eran las lágrimas de Jesús. Jesús llora no solamente porque había perdido a su amigo, sino llora también Jesús porque muchos al ver ese milagro no lo iban a aceptar como el Mesías. Así que la gente salió y el ambiente cambió.
Lo que la casa estaba con flores de muertos, con plañideras, se convirtió en un momento de fiesta que Jesús lo compartió con sus amigos y en especial con Lázaro. Y Lázaro no había estado en el cielo, porque si Lázaro hubiera estado en el cielo, hubiera sido bien injusto, le hubiera reclamado a Jesús, ¿por qué no me dejaste con los ángeles o con tu Padre Dios en el cielo? Automáticamente no. Simplemente Lázaro había estado dormido y ahora la gente lo miraba y dice que muchos sacerdotes y altos funcionarios creyeron de que Jesús era el Mesías, pero tristemente otros no. Lázaro, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Todas las resurrecciones anteriores a la de Lázaro habían ocurrido algunas horas después del fallecimiento también, ¿no es cierto? Sin embargo, Lázaro había comenzado ya a descomponerse, apestaba. Ya el cuerpo se estaba pudriendo, los ojos ya no los tenía, la oreja se le estaba, habían gusanos. A pesar de su estado, Jesús seguía considerando que Lázaro dormía y que lo iba a despertar. La resurrección de Lázaro es una prueba del poder de Jesús para dar vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Enfrentada ante la pregunta sobre la resurrección, Marta expresó su fe en una resurrección en el futuro, ¿verdad? Les dije que Marta creía que Jesús iba a resucitar a su hermano cuando fuera el final del mundo, pero no esperaba ver a su hermano hasta entonces, ni pensaba que ya estuviera en el cielo, porque Lázaro automáticamente no hubiera estado en el cielo, le hubiera reclamado a Jesús, ¿por qué me bajaste otra vez aquí a esta tierra? Si yo estaba con los ángeles y con el Padre. Dice, si Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. En presencia del dador de la vida, la muerte hubiera lanzado su dardo contra Lázaro. Cristo permitió que Lázaro pasara al dominio de la muerte y las doloridas hermanas vieron cómo su hermano yacía en la tumba. Cristo sabía que al contemplar el rostro de su querido hermano, su fe en el Redentor sería duramente probada. De ese modo estaba podando las ramas para que dieran más fruto. Sabía que debido a la lucha por la cual estaban pasando, su fe resplandecía con un mayor poder. Jesús también permite eso para que Marta y María tengan una plena confianza en Jesús. Ellas tenían fe. Ellas habían dicho, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Mi hermano no se hubiera muerto. Pero ahora Jesús está aumentando su fe y estoy seguro que Marta y María, y como las personas que lo vieron, jamás durarían de que Jesús era el Hijo de Dios, aunque algunos lo rechazaron, ¿no es cierto? El milagro era más grandioso menos, cuando menos posibilidad había de recuperación natural. O sea, en este milagro fue el más grande de todos porque ahora la gente no podía decir esto es falso. No, la gente decía, yo estuve ahí, olí al muerto, estuve 4 días, lo vi salir, él estaba completamente muerto, ahí estaba el médico que le había dado el certificado de muerte. Ahora, frente al sepulcro de Lázaro, se pronuncian 7 palabras claves. Primero, en una cueva. Automáticamente, una cueva no tiene acceso. O no es como una casa que tiene una puerta delantera y una puerta atrás. No podía ser fraude. Segundo, Jesús dijo quitar la piedra. Quiere decir que ya la gente lo había acompañado allí a Lázaro y de ya, o sea que apestaba. Jesús le dice Marta, Señor, acuérdate que está 4 días, te debe estar apestando. Jesús le dije, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? No, o sea, Marta creía en Dios, pero no era perfecta. O sea, Dios no exige que sus amigos sean perfectos. Vamos a tener alguna vez alguna desconfianza como la mostró Marta. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Cuando dice Lázaro, ven fuera, es porque si Jesús hubiera dicho, resuciten, y no hubiera sido específico, todos los que hubieran muerto por ahí se hubieran resucitado. Todos los que estaban enterrados por allí, todos los que estaban enterrados por allí, pero Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sal. Jesús dice, desatadlo y déjenlo que se vaya. O sea que Jesús sabía que Lázaro salió
porque estaba rodeado y le dijo dejarlo ir. Y eso es importante, porque este milagro ya ahora ni los sacerdotes ni el sumo sacerdote podían decir esto fue falso. Eso es la esperanza, que cuando Jesús cambia el ambiente, porque luego de ahí el ambiente cambia. Toda la casa estaba lista para un velorio, habían llorado 4 días, las plañideras habían ganado dinero en 4 días, pero luego Jesús llega y en menos de una hora hace una fiesta allí por la resurrección de Lázaro. La historia de Lázaro es una historia muy importante porque nos habla acerca del estado de los muertos. Nos dice que Lázaro no estuvo en el cielo. Nos dice que porque Lázaro le hubiera reclamado, diciendo, Señor, ¿por qué me bajaste aquí del cielo si yo estaba con los ángeles y con tu padre? Ahora me traes aquí donde voy a pasar más enfermedades, ¿no? Y eso es importante porque realmente el estado de los muertos es un tema que nosotros tenemos que no solamente saberlo, sino dominarlo. En el conflicto de los siglos dice que en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, Satanás y sus ángeles van a tomar la forma de nuestros seres queridos y van a venir a visitarnos y nos van a decir, mira, Jesús realmente, yo estoy en el cielo, y dice que con la misma voz que nosotros conocimos. Yo siempre he querido mucho a mi abuelita, ella murió ya, y si ella se llega, Satanás sabe cómo era la voz de mi abuelita, las conversaciones que tenía con mi abuelita, las cosas que ella me decía. Y si Satanás mandara un ángel, estoy seguro de lo que dice la Biblia en cuanto al estado de los muertos. Aunque escuche la voz de mi abuelita, aunque me diga las cosas personales que mi abuelita sabía, ¿no es cierto? Y eso es importante y eso hay que enseñarlo. El estado de los muertos nos enseña que el que está muerto, dormido está, ¿no es cierto? Lázaro no sabía lo que pasó en esos 4 días, él no sabía que Jesús no había venido, él no sabía de las plañideras, no sabía de que lo habían enterrado, recién él lo supo después de su resurrección. ¿Verdad? Dice, y eso es porque nosotros, mientras vivamos en este mundo, la muerte, el dolor, la enfermedad van a tocar nuestra puerta y tenemos que conocer sobre el estado de los muertos. Ahora, los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero solo han quedado dormidos para descansar hasta que Jesús los despierte para compartir con Él un eterno peso de gloria. O sea, no, aunque tú seas un amigo de Jesús, aunque tu papá sea pastor, aunque tu papá sea anciano, diácono, tu mamá sea la persona más buena del mundo, no por eso no va a venir la muerte sobre ellos. No lo queremos, pero eso va sucede, ¿verdad? Cualquier sea la situación, ¿no es cierto? Uno tiene que poner su confianza, ¿no es cierto? Tenemos que tener nuestra vida en armonía con Dios, tener nuestra confianza en Dios, porque al final, cuando Jesús venga por segunda vez, va a poder resucitarnos. La experiencia, la historia de Lázaro fue algo impactante. La gente no olvidó lo que pasó. Los sacerdotes querían matar a Jesús y matar a Lázaro, porque al ver a Lázaro vivo, recordarían siempre el milagro que Jesús realizó. Así que estoy seguro que después de la muerte de Jesús, un tiempo después, Lázaro también sería culpable y lo matarían los sacerdotes, porque era reconocer que Jesús tenía poder sobre la muerte. Ahora, la pregunta era, ¿Jesús tenía poder sobre la muerte? Sí. A diferencia de los otros resurrecciones, esas habían pasado en un tiempo corto. ¿No es cierto? La hija de Jairo tenía unas 2 horas de muerta, el hijo de la viuda de Naín posiblemente tenía 3, 4, 5 horas de muerto, pero nadie había tenido 4 días enterrado y apestando como Lázaro. Así que Jesús tenía poder sobre la muerte y es una historia impactante, es una historia de fe, es una historia para que aprendamos sobre el estado de los muertos, para que aprendamos que Dios si te llega la muerte no es un castigo de Dios, es simplemente porque hemos pecado y estamos destituidos, ¿no es cierto? Estuvimos destituidos hasta que Jesús murió por nosotros. A través del transcurso de nuestra vida,
Crecí en la iglesia, he visto muchos hermanos morir, muchas hermanas, amigos, parientes, pero muchas personas que esperaban la venida de Jesús, ellos han muerto hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Y esto es importante, es un tema que podemos tratar con los muchachos. La pandemia se llevó muchas personas, muchos amigos, muchos pastores, muchas esposas de pastores, muchos maestros, directores, adventistas de nuestras escuelas, pero cualquier sea la situación, siempre hay que tener confianza en Dios y recordar que Dios es amor, ¿no es cierto? Y que Jesús, al resucitar, Jesús él puede resucitar a quienes hoy descansan cuando Jesús venga por segunda vez, y eso es lo que esperamos. Que Dios nos ayude y podamos nosotros comprender más estas historias y nos vemos la próxima semana con una historia nueva y te digo, ve la película, ve el video de la resurrección de Lázaro y vas a poder imaginarte cómo fueron esos acontecimientos y prepara a los chicos porque en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, Satanás va a tomar la forma de parientes, hermanos, discípulos de Jesús, se van a aparecer, van a decir mentiras, pero recuerda cuál es el estado de los muertos, porque es importante, es una doctrina que nosotros debemos dominarla y estudiarla con mucho cuidado. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.